Bueno, muy buenas noches para todos. Es un gusto encontrarnos una vez más en esta segunda sesión de este seminario que hemos denominado Reflexiones sobre el arte en el Caribe colombiano, arte y academia en tiempos de pandemia. Iniciamos el viernes pasado con una interesantísima charla que estuvo a cargo de Isabel Ramírez. Cómo fortalecerse desde lo local, desde la aldea del arte y la investigación para procesos creativos en el Caribe colombiano. Y el día de hoy vamos a tener un invitado muy especial también, una persona muy joven como Isabel, pero muy conocedor del tema, y eso nos gusta que haya gente tan joven inquieta por estos temas en el Caribe, y definitivamente que nos aportan una mirada fresca y una mirada también muy oportuna y estudiosa de cada uno de estos temas. Haider nos va a presentar el día de hoy una reflexión sobre las nuevas plataformas para la circulación del arte en el Caribe. Haider es curador y gestor de arte contemporáneo colombiano. Se formó como licenciado en arte y folclore, máster en estudios del Caribe. Ha gestionado importantes plataformas de circulación y difusión de los artistas en el Caribe colombiano. Ha realizado y participado de diferentes proyectos formativos, investigativos y curatoriales en diversos países. Conduce Radio Caníbal y se desempeña como curador en la plataforma Caníbal. Este es un proyecto que es bien interesante en el Caribe y que seguramente Tania, que lo conoce también de cerca, nos va a ayudar a introducir este tema, porque un mecanismo muy interesante que tiene una vigencia y que tiene un interés muy particular para los artistas. Tania, también muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Recuerden que esta programación es gracias a la alianza que se realiza entre el Banco de la República y la Escuela de Bellas Artes y Humanidades de Sucre, de la cual Tania es coordinadora, y precisamente se da en el marco de los 50 años, la efeméride, medio siglo de labores ininterrumpidas de esta institución de formación de la arte y la cultura en la ciudad de Sincelejo y obviamente en todo el departamento de Sucre. También se da en el marco de la conmemoración de los 15 años del MUSAC, el Museo de Cristo, valga la pena decirlo, que ha sido el que ha apalancado este proceso tan maravilloso en el Caribe. El Museo Zenú de Arte Contemporáneo, que ya lo comentábamos un poco la semana pasada. Y sin más preámbulo, pues quiero darle la bienvenida a Haider. Haider, muy buenas noches, gracias por acompañarnos y por aceptar esta invitación. Gracias, Edwin. Gracias. También quiero agradecer a Edwin Banco, a Tania de la Escuela de Bellas Artes de Sucre y al mismo Cristo Hoyos del MUSA de Montería. Creo que es muy interesante que se hayan unido para crear este espacio, para también crear esos puentes entre el Caribe colombiano. Bueno, es muy oportuno y estoy como contento de estar aquí acompañándolos y bueno, aquí vamos a desarrollar un tema bien interesante hoy sobre las plataformas de arte, las nuevas que no son tan nuevas, pero que recientemente se han reactivado con un poder muy particular. Efectivamente, y también bienvenida Tania, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Edwin. Muchas gracias, Haider, por aceptar esta invitación. De verdad que creo que la persona indicada pues, para hablar de estos temas eras tú, teniendo en cuenta pues todo lo que has hecho, ¿no? Toda la gestión y creo yo que heroica que has hecho desde la autogestión. Entonces, gracias de verdad por haber aceptado a Cristo. Por aceptar estos espacios de reflexión que creo son necesarios, porque aunque estamos en el Caribe, a veces en estas zonas del Caribe, Sincelejo, Montería, nos sentimos también aislados. Entonces, creemos desde la Escuela de Bellas Artes que son necesarios estos espacios de reflexión, porque hoy no podemos estar desconectados ni aislados. Entonces, bienvenido y gracias de verdad por estar aquí, Haider. ¿Vale? Sí, más que Vale, oportuno. Sí, Edwin. adelante, yo los dejo para que ustedes conversen y estaré atento en este interesante espacio. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias también. Y yo creo que es más que oportuno que tengamos este acercamiento. Yo creo que ya desde mucho tiempo lo hemos venido como propiciando, promoviendo. Y bueno, las circunstancias nos han llevado a, estemos aquí ahora de manera virtual,
pero siempre estoy como que, ya sea a través del Banco de la República o a través de otros eventos que hacemos, como recorriendo un poco el Caribe y actualizándome un poco periódicamente lo que va pasando en cada lugar. Y sí, hoy quiero hablar de plataformas de arte en el Caribe, se dice nuevas, pero que datan de ya décadas atrás también. Hablar de un tema particular que yo, esta cuestión de la gestión o de las plataformas las he asumido como en el sentido de plataforma caníbal. Hemos pasado de pensar la gestión a tratar de materializar la digestión. Y esa digestión, que bueno también que esté Tania aquí, porque hay unos proyectos que hemos identificado en el Caribe, en el Caribe colombiano, algunos, como lo decía, ya que datan de 20, 25 años atrás, de 15 años, pero en la última década han encontrado como el escenario propicio para desarrollarse. Y quiero intentar entender este término de la digestión como la capacidad que desarrollan estos proyectos eh, para, para digerir en la economía, canibalizar la economía y la infraestructura. Entonces, a partir de en Caníbal hemos dialogado un poco sobre cómo percibimos el arte, cómo se puede asumir o consumir de las personas, de los medios especializados hasta los públicos eh, o más diversos que puedan existir. Y es como el arte se puede asumir desde de la infraestructura y desde los sistemas culturales. Creo que la forma en la que estamos relacionados con el arte es a partir de la vida comunitaria y los sistemas culturales en el Caribe colombiano. Y eso habla un poco de cómo se desarrollan los modelos de gestión. En ese caso, me gustaría mencionar algunos proyectos, de tantos que hay, quiero mencionar algunos. En el caso de tu colectivo, yo quiero comenzar aquí, ya que estás aquí con tu colectivo, con Aldo Holman, en el 2017, creo que ganaron el premio este de proyecto de museografía Sí, con exhumaciones. Creo que fue un proyecto sí, muy importante, la verdad, y que fue reseñado en en el informe este de la vida bajo sospecha, ¿no? de memoria, sí, De de la memoria memoria, histórica. sí. Muchos informes de que se reseñaron tuvieron en cuenta este proyecto que se llamó Montes de María, y junto a otro proyecto también, el Monte de María, como lo es el Museo Histórico Itinerante de la Memoria, de Soraya Bayuelo, y el equipo de comunicaciones de los Montes de María 21. Creo que son dos proyectos sumamente importantes que han generado un foco de trabajo por encima de la infraestructura, porque el museo lo gestionaron casi que recientemente, pero venían en un trabajo de casi, ¿cuántos años tiene el colectivo de comunicaciones? Como 30 años. Como, sí, sí, como 30 Yo años. como 30 años, pero en los últimos 10 años ha encontrado un escenario de gestión muy importante y que ha nacido desde lo comunitario, desde esa fuerza comunitaria que se ha tejido, se ha conectado ahí en los Montes de María también porque fue un momento muy importante en el que se hicieron visibles prácticas también como las mujeres de Mampuján, por lo menos, tejedoras de Mampuján que venían hace años también desarrollando algún proyecto y también lograron un proceso de visibilidad en relación a toda desde la violencia. En su caso, el proyecto era sobre la violencia sexual, evidenciar todas las formas de violencia sexuales, y en el caso del Museo Histórico era recoger la memoria de la violencia de estos 11 municipios, y también en ese caso de las mujeres de Mampuján que habían sufrido toda esta masacre. Entonces creo que ahí se generó un foco de proyectos relacionados con el arte que nadaban un poco entre fuera y dentro del arte, y me parece que tienen en particular un modelo de gestión muy digestivo y sugestivo. Y me parece, siempre lo reseño, y creo que dentro de la investigación que estoy haciendo sobre esos modelos de gestión, que ya no, ya la verdad la palabra gestión se queda como muy corta, se queda como muy concreta, y creo que la digestión, separando un poco la palabra se pasa un poco también de lo que es la utopía a las heterotopías. Creo que Ujú. ahí esas formas de gestión son heterotópicas,
decirlo, y generan esas otras posibilidades, otras muchas posibilidades de trabajo, y son caníbales, son condiciones caníbales. En ese caso también llegamos a Montería y el mismo museo, el MUSA en el que trabaja Cristo Hoyo con un grupo de gestores allí en Montería, en Córdoba, también tiene ese modelo porque es un museo que no existe, pero desarrolla una agenda positiva. Yo diría, siempre lo he dicho, que es la agenda expositiva más interesante que hay en el Caribe colombiano. Entonces, un museo Sí, que no tiene y que existe en todo el imaginario de Montería, en el imaginario cultural de Montería, y que ha venido transformando la mirada social, política y hasta económica de esta comunidad, es importante asumirlo dentro de ese modelo de gestión, que es muy claro, en el caso de Cristo es muy claro, lo entienden perfectamente y que se adapta a todas las circunstancias. Quizás esta circunstancia lo mantiene vivo, activo, fluido, flotan sobre las dificultades económicas y de infraestructura que presenta el Caribe. sí, El Caribe es una de las poblaciones más frágiles, es una de las más frágiles, más vulnerables en cuanto a la economía dentro de lo cultural. Digamos, las plataformas económicas aquí, tanto de las públicas como las privadas y las autogestionadas, son muy frágiles. Creo que esa fuerza de lo comunitario es un factor que atraviesa toda la gestión del Caribe. El Caribe sin lo comunitario no tiene sentido. La gente, digamos, todo lo que se genera aquí tiene una fuerza comunitaria y esa fuerza comunitaria se vuelve un capital simbólico dentro de los procesos de gestión de las plataformas de arte. Entonces, son plataformas culturales atravesadas por los sistemas, por los mismos sistemas culturales, por las territorialidades que nos hablan de otros modelos de gestión. Y bueno, yo he estado haciendo una investigación muy fuerte frente a eso. También puedo mencionar el Museo Histórico de Fonseca, que es un museo que se creó en el 2015 en un laboratorio que hicimos en La Guajira de la mano de Carmen Lucina Rodríguez, y que también transformó el imaginario cultural de Fonseca. Fonseca era conocido como un pueblo de, de juglares vallenatos, ¿sí? Pero de bebedores. Era como... Entonces, este museo también cambió la realidad, es un pequeño museo donde la gente, las mismas personas llevaron todos los objetos históricos de Fonseca y crearon esta fuerza y ahora es un centro cultural donde toman selfies cientos de personas que pasan por Fonseca. Entonces, estos pequeños espacios cambian las realidades de los territorios y también generan esa fuerza canibalizadora que a veces no asumimos y tiene que ver con el Caribe caníbal. De hecho, la palabra caníbal viene de Caribe, que muchos a veces nos extrañamos, sentimos esa palabra como ajena, como violenta, pero hace parte también del territorio, de la fuerza corporal. De hecho, todo nuestro lenguaje, todo nuestro cuerpo es muy caníbal en el Caribe. Y por eso creo que tiene ese valor el proyecto que mencionaba de sumación del Museo de Fonseca, Histórico de Fonseca. Y podría mencionar muchos más, pero quedamos en la investigación. Me gusta porque estamos pasando ese tránsito de lo que es la gestión, lo que conocemos como la gestión, que siempre la hemos relacionado en una manera práctica como conseguir dinero para hacer un proyecto, para solucionar algo. Pero acá en este proceso de digestión hay la construcción, la edificación de una serie de valores simbólicos que nacen en relación a lo comunitario, a lo colectivo, al imaginario cultural, a los sistemas culturales. Y creo que es importante comenzar a entender la gestión como también como una herramienta política, una herramienta social, de incidencia social y política. Y también asumirla dentro del mismo arte como un proceso de creación. sí, Entonces, Haider. Disculpa, lo que pasa es que no quiero que se me vaya la pregunta y es relacionada pues con lo que tú estás diciendo. ¿En qué momento o de qué manera no nos, tú cuando hablas de Caníbal, quiero que me hables un poquito de qué es plataforma Caníbal y cómo han logrado sobrevivir, cómo han logrado hacer ese tipo de conexiones internacionales, de manera pues, en lo que tú mencionas, hacemos gestión, hacemos proyectos, pero llega un momento en que nos cansamos. Entonces, ¿cómo ha hecho plataforma Caníbal y qué es plataforma Caníbal para que la gente que no lo sabe, pues sepa un poco? bueno, Plataforma Caníbal es un espacio comunitario Sí, que promueve el arte contemporáneo y las prácticas comunitarias en el contexto del Caribe colombiano. Funciona como residencia
de artistas como proyecto curatorial y laboratorio de integración cultural. Aquí es un laboratorio donde integramos un poco los puentes culturales. Y bueno, reflexionamos un poco sobre lo que es el territorio, esa relación que hay entre el arte y el territorio, con las territorialidades, nos interesa mucho. Las cuestiones del paisaje, del cuerpo, de la memoria, son problemas que nos van interesando y que asumimos, digamos, las diferencias que hay entre lo comunitario, la comunidad y lo comunitario. Sí. Porque asumimos los procesos comunitarios, las creaciones comunitarias como, como creaciones legítimas dentro del mismo arte. O sea, como son actores materiales intelectuales del arte. Por tanto, se asumen dentro del mismo arte. No necesitan intermediarios creativos en el medio para asumirse como creadores, como una etiqueta de creadores dentro del arte. Creo que eso es una lucha de Caníbal bastante fuerte. Y en cuanto a lo que me dices de lograr todas estas conexiones internacionales, digamos que a mucha gente le causa un poco de asombro la forma en que Caníbal se ha conectado con el mundo, pero esto está basado realmente en el estudio de una palabra que se llama transatlántico. Sí, 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 he escuchado la palabra transatlántico. sí, Antes claro. de que esto se conociera como la palabra mundial o la palabra internacional o la palabra, no sé, globalización, la palabra para denominar todo eso era lo transatlántico. Todo lo que cruzaba el Atlántico era internacional, o sea, era universal. Y cuando uno comienza a estudiar esa palabra, va entendiendo un poco cómo existían ya unas redes, unas conexiones culturales y territoriales internacionales, extensivas, en todo el mundo del Caribe. Muy contrario de todo eso que han vendido del Caribe, que es una cuestión periférica, marginal, o sea, muy contrario de todo eso, cuando uno estudia la palabra transatlántico se da cuenta que ya hay unas plataformas humanas, sí, que ya hay unas plataformas culturales, que ya todo ese Histórica. suelo histórico está construido y que se nos volvió ajeno además, y más ajeno dentro del arte. Entonces simplemente fue ir tras lo transatlántico y Ok. nos dimos cuenta que esas conexiones ahí estaban, que por lo menos donde no había conexiones culturales y territoriales, no perdíamos fuerza, como por lo menos en el caso de Bogotá, nunca nos interesó porque no nos íbamos a entender en ese diálogo. Pero en el caso de Cuba, en el caso de Centroamérica, en el caso de todo el Caribe insular y continental, o sea, era muy fácil porque eso estaba. Simplemente fue reorganizar un poco la información, volver a tejer esas conexiones que ya estaban y comenzar un diálogo desde la infraestructura cultural relacionada con el arte. Y creo que ahí Caníbal logró un capital simbólico, una redimensión, como redimensionar un poco lo internacional, porque también en esa búsqueda de lo transatlántico también encuentra uno que un territorio como el Caribe colombiano es un punto ciego para el Caribe, es un gran punto ciego y precisamente porque es el clima, es donde se da el clima de lo diverso. O sea, el clima de lo diverso pasa en un territorio como este, donde todas, digamos, confluyeron a nivel de mestizaje, de sincretismo, de hibridación, todos en un lugar como este, porque además geográficamente el Caribe colombiano es Centroamérica, es Caribe, Suramérica, o sea, una cantidad de cosas territoriales geopolíticas que en sí genera como una confusión y se vuelve como un punto ciego. Y eso fue lo que pasó. Y por eso desaparecimos un poco esa ambigüedad entre lo nacional y lo internacional, que ya lo éramos por naturaleza, también se pasó al arte y nos generó un aislamiento increíble de todo. Porque lo internacional en el arte estaba relacionado con lo nacional. Y esa Sí. era una confusión muy grande porque este era un territorio tan diverso en esa dimensión que nos podía relacionar con cualquier sistema cultural parecido al de nosotros. No con la dimensión de lo que era el arte nacional, que ya había tenido todo un auge en los años 70, 80, ¿sí? Tenía todo un auge y que luego desaparece porque ya comienzan a interferir otras relaciones de construcción de lo que era el arte y lo que era eh,
inconcluso, lo que era el concepto inconcluso de lo que era arte colombiano, que se reduce prácticamente a las ciudades con mayor oferta y demanda cultural, como lo es Bogotá, Medellín y Cali. Entonces, yo creo que en el arte, definimos el arte como, lo asumimos como dentro de esa estructura, y eso nos agitó un poco, no entendimos los sistemas culturales y nos agitó de todo. Y lo que hace Caníbal es retomar todos esos viajes de embalsas, de históricos, reactivar un poco y comenzar a socializar un poco lo que produce. Lo que produce está atravesado por lo comunitario. Entonces es ahí donde encontramos mucha fuerza, mucha relación, aceptación en muchos países del mundo, tanto en el Caribe, en Europa y en muchas partes, porque creo que vamos como en esa balsa, y eso tiene un lenguaje. Por lo menos con Bogotá el problema yo no creo que sea una cuestión de declararnos regionalistas o nacionalistas. Creo que hay una cuestión cultural difícil de asumir. Porque ahí lo cultural nos atraviesa tanto que en el arte es difícil de leer y asumir. Y muchas veces es mejor omitir, en ese caso, algunas producciones que entrar a entenderlas. Y ese es el caso de las producciones artísticas en el Caribe. Y es Sí, el caso, todo lo que te estoy mencionando son plataformas de tu trabajo hasta el Fonseca, son plataformas activas, increíbles, poderosas, y que en la medida de lo posible tenemos que buscar cómo articularlas. Y en eso Caníbal hizo un evento que se llama Arte y Espacios Comunitarios. Estamos tratando un poco de generar ese diálogo local, porque aquí también hay muchos caribes. El sí. Caribe que tiene muchos caribes, tiene una diversidad increíble, o sea, desde La Guajira hasta San Andrés. O sea, cada 2 horas te puedes encontrar con un mundo distinto, hasta en la misma naturaleza. Uno pasa el paisaje de La Guajira con el del Cesar y ya deja de ver los cactus para verlo en toda la selva esta de la Sierra Nevada. O sea, es una cuestión muy radical. Hay un radicalismo en eso y que no lo hemos asumido como tal. Por eso se nos hace difícil. Sí, Haider, tú hablabas pues de esa relación que siempre ha habido, ¿no? En la visión del arte, o cómo nos miran desde el centro, que eso lo hemos sentido. Pero a veces, por ejemplo, también hemos sentido desde Sincelejo, a veces nos hemos sentido solos, porque han sido las ciudades de las grandes, eh, sí, las grandes ciudades también del Caribe, las que han asumido un papel más dinámico y más protagónico. Entonces nos hemos sentido también un poco aislados. ¿Cómo conecta o qué proyección tiene Plataforma Caníbal con estas zonas del Caribe, con Sincelejo? Bueno, ¿qué tipo de conexiones quiere generar o ha generado? Sí, nosotros por lo menos lastimosamente siempre es a través de instituciones como el banco y otras instituciones que nos invitan, o a veces proyectos particulares que tenemos, que nos llevan a tener ese contacto directo, pero siempre creo que también, como el no entender el todo, o sea, somos muy endogámicos. Creo que también generamos una condición endogámica de la gestión, porque también los artistas se van quedando en sus lugares, o sea, se van quedando dentro de los problemas de sus lugares, y a veces se les hace un poco difícil entender el todo Caribe, o sea, la dimensión cultural del Caribe completa, y no se generan las movilidades. Yo creo que el problema también viene de que no generamos las movilidades, y ahí también juega un papel importante lo público, porque también en los últimos años hemos visto cómo la misma Barranquilla, que puede ser la ciudad capital del Caribe, por decirlo así, pero tiene un portafolio de estímulo hace 4 años, 3 años. O sea, Santa Marta lo tiene hace 2 años, hace 3 años. Sí, Cartagena lo tiene recientemente, apenas en Sucre apenas lo están experimentando. sí. Entonces, estas condiciones de movilidad también las generan lo público, y por eso la gestión, este proceso de digestión, también incide fuertemente en repensar lo público, porque lo público no es un dinero como se asume, de que es un dinero del Estado hacia la artista, es una reinversión de impuestos. Si se dan cuenta, es una reinversión de impuestos de ciudadanos, de los mismos artistas a veces, los que pueden
reinvertir sus impuestos. Y creo que también esto genera una gran movilidad, y es lo que estamos viendo eh, muchos artistas. Entonces los artistas también de manera individual eh, hay que romper un poco esa condición endogámica para comenzar a relacionarnos entre las instituciones. También tienen que generar ese trabajo, porque no puede ser el trabajo para el artista de Sucre dentro de Sucre, por lo menos. Así es. Sí, También eso era un problema, porque no, los dineros que están aquí son por los artistas de Sucre, de Sucre dentro de Sucre, y eso también genera una gestión endogámica, que es un problema también. Se cree que es para solucionar un problema y no, y el problema de los artistas está en relacionarlo con otros espacios. Mira, desde Caníbal, yo creo que en lo que llevamos han viajado más de 15 artistas a países como Brasil, México, Ecuador, Perú, hombre, una cantidad de ciudades y países que hemos enviado artistas a través de intercambio, porque entendimos que el problema no era poner a un artista a exhibir 10 veces en la Plaza de la Aduana o en la Plaza de la Paz, o, ¿sí me entiendes? Era como que salir de esa noción endogámica desde lo institucional, que también es el problema institucional, porque también lo institucional rige. Cuando lo institucional dice que un apoyo es para hacer un proyecto dentro de Sucre, era como que tener esa condición de la gestión endogámica, que es un problema. Y yo creo que hay que cambiar un poco esa visión también de las personas, bueno, como en el caso tuyo, que eres un artista muy consciente también, que tiene también un nivel de gestión muy poderoso. Romper este hito de la gestión endogámica es uno de los retos y es uno de lo que puede generar una conexión muy grande. Y esto que estamos haciendo ahora mismo es supremamente importante en el mismo Caribe colombiano. ¿Cómo ha entrado la institucionalidad a apoyar los procesos de plataforma Caníbal? ¿Y cómo piensas tú, de pronto desde tu experiencia, se podría gestionar desde lo público unos escenarios de circulación para los artistas? Yo creo que desde lo público, por eso, ahora me parece importantísimo el portafolio. En las condiciones, bueno, de la pandemia que está Confinarte, que organizaron, me parece que está enfocado, bueno, en los problemas de la pandemia. Pero creo que después que se supere, si llegamos a superar esto, pues ya ampliar los espectros de esos recursos en la movilidad. Yo creo que hay que darle una fuerza dura a la movilidad de los artistas. Sí, en ese aspecto, perdona Haider, tenemos un gran problema en el Caribe y es que carecemos de espacios como galerías, ¿sí? Espacios donde podamos vender arte, espacios donde nos relacionemos también más allá de esos escenarios comunitarios, ¿sí? Que finalmente también pues como artistas queremos mostrar nuestras obras en unos importantes escenarios y vender también. O sea, ¿cómo logramos superar eso con esas limitaciones que tenemos en el Caribe? Claro, es que precisamente decía inicialmente, nuestra noción, nuestra relación con el arte está a partir del sistema cultural, no está a partir de la infraestructura. En el Caribe hay una sola galería, creo que es Nora Jaime, así como, digamos, profesional de comercio arte, Nora Jaime. Se han hecho intentos de bienales como la de Cartagena, el mismo Feria de Cartagena, la misma Feria del Millón, una serie de intentos que se van a hacer una, dos, y que no van a poder hacerse más porque no, la infraestructura no da eso. Entonces, no podemos insistir en esa infraestructura. Ojo, una cosa es la infraestructura cultural para el desarrollo formativo y de circulación del arte, y otra cosa son como esta infraestructura. Si ves, el Museo del Caribe está prácticamente cerrado, Sí. el Pira de la Rosa cerrado, el Museo de Arte Moderno de Barranquilla pues está ahí paralizado su construcción. O sea, hay una cuestión fallida en intentar tener la infraestructura, pero yo creo que lo que más nos lleva, lo que nos conduce, es lo cultural, este sistema cultural. Entonces yo creo que si aquí no hay galerías, pues en el mundo las hay. O sea, llevar a los artistas hacia esos escenarios, no intentar como que en una cosa suicida de tener infraestructura para poderlos que se hagan ahí. La prueba que legitime, apoye y respalde un poco la producción de estos artistas
con la poca infraestructura, pero yo creo que tenemos que montarnos en el, en el barco de nuestro sistema cultural que es tan poderoso y extensivo, ¿sí? Entonces cuando entendamos que si no bien no lo hay aquí, pero en cualquier otro lo hay, entonces la idea es cómo los introducimos, cómo los llevamos hacia esos lugares. Nosotros podemos abrir procesos formativos, por lo menos si uno hace un recorrido por el Caribe, muchos artistas tienen una producción increíble, pero no tienen un portafolio, muy pocos se relacionan con el sistema de becas y estas cosas. Estamos Sí. un poco ahí como tratando yo creo que hay que fortalecer esa parte y también entender de que hay que moverlos hacia esos lugares. No hay que intentar de que en el Caribe exista, porque eso son casi que cosas fallidas. Lo que vemos en Barranquilla, por lo menos, que es una ciudad que, de la que se habla, la que se dice que el desarrollo económico nos está sobre nosotros, todo esto. En Barranquilla todos los espacios culturales están cerrados. No tienen Sí. cómo sostenerse. De hecho, ayer anunciaron que cerraban ya el zoológico. Entonces, imagínate tú, si hablamos de Barranquilla y comenzamos a hablar del resto de lugares, bajo esa condición clásica o clasista de la gestión, pues va a ser muy difícil, casi que vamos a estar ahí dando vueltas cíclicamente sobre algo, sobre una utopía que no. Pero yo creo que digamos que la solución está un poco en generar las movilidades hacia esos lugares. Si no están ¿Cuál ha aquí, sido? un artista de aquí se puede relacionar con cualquier galería en el mundo, y de hecho es lo que ha pasado con los artistas con los que trabajamos en Caníbal, que si bien aquí no se ven en cualquier lugar, o sea, ya vemos artistas en la Bienal de La Habana, vemos artistas en la Sí, Bienal vemos de artistas Lima. en un nivel de Sí. interlocución con curadores que hace Caníbal, con relaciones que hace, encuentros que generamos, y eso ha sido importante para relacionar la producción. No nos hemos empeñado en que aquí tenemos, de hecho, la sala de exposición de Caníbal no mide más de 3 metros por 3 metros. O sea, ¿Cómo ha sido, Haider? yo creo que los proyectos Sí. han logrado porque han generado un proceso de digestión, de canibalización de la economía y la infraestructura. ¿Y cómo ha sido ese proceso en ustedes? ¿Cómo ha sido esa dinámica de movilización? ¿Cómo se ha financiado? Sí, porque es bonito conocer de pronto cómo ustedes han venido haciendo, porque sé que han hecho un trabajo también, pues de alguna forma heroica, como te decía al inicio, porque el tipo de conexiones y el tipo de lugares en los que han estado, pues han sido pues referentes importantes. Entonces, ¿cómo ustedes han logrado eso? ¿De qué manera han financiado esas movilizaciones? Yo creo que hay una técnica nosotros tenemos como, digamos, yo siempre he pensado al curador como pescador, por lo menos. Y en esa construcción de ese imaginario del pescador, hay algo que se llama el chinchorro de arrastre, que es una práctica de pesca muy importante y reconocida a gran escala en el Caribe, ¿no? En el mar. Sí. El chinchorro de arrastre nos ha llevado a cómo Caníbal, todo su capital, la construcción de un capital simbólico y de su materia, cómo la relaciona, o sea, cómo la pone a disposición de los artistas. Por lo menos siempre recibimos, cuando comenzamos nuestro sistema de intercambio y de residencia, recibíamos artistas de instituciones y la idea era mandar un artista de acá. Y así los artistas fueron saliendo, se fueron encontrando con otras plataformas, fueron conociendo su trabajo, porque nos hemos empeñado también estamos como encerrados en la idea del descubrimiento. Sí. La gente todavía piensa que alguien va a llegar y lo va a descubrir en tal lugar, o hay esa relación como horizontal con la curaduría, hay apatía también con la curaduría, Sí. ya nadie quiere saber nada de curaduría, pero es la forma también que la curaduría nos llegó y la desarrollamos también. Yo creo que en Caníbal hemos hecho una comunidad, hemos desarrollado prácticas comunitarias con los artistas, casi que somos un grupo de artistas, y hay apoyo en la construcción o en la formativo, en lo profesional, creo que hay mucho apoyo. Cuando comenzamos a revisar los portafolios, invitamos a muchos curadores a revisar portafolios, de esa manera conocen los artistas, de esa manera les generan opiniones sobre sus trabajos. Los artistas en los últimos 5 años han desarrollado una condición profesional y una decisión también crucial de vivir del arte. Y esa decisión crucial de vivir en el arte hace que se den camino. Y así como Caníbal los empuja, ellos también empujan a Caníbal. Y así como el curador piensa algo, ellos también piensan dentro de su producción. O sea, es un trabajo de muchas manos que ha llevado a Caníbal a establecer esas condiciones. Caníbal todo el tiempo está como viendo
en muchos países tiene intercambio, incidencia con proyectos, pero es la forma en que podemos llevar a nuestros artistas. Entonces ahora lo hacemos, que un artista necesita un lugar y nosotros intercambiamos ese lugar y el artista consigue los fondos dentro de convocatorias públicas y ahí se va ese artista a producir en otros lugares y ha tenido a veces unos con más suerte que otros y de ese intercambio se han desarrollado y han ido y terminan en galerías, terminan en eventos grandes y hoy hay artistas ya, hace 10 años ver artistas del Caribe colombiano en ese, como, como en ese cardumen, que eso de jóvenes era una cosa muy, siempre veíamos como lo mismo, pero no era que existiera lo mismo, era que hay una cantidad de muchachos en las escuelas de bellas artes, hay una cantidad de muchachos formándose, hay una cantidad de produciendo, simplemente que a veces se hace muy difícil remover todo eso y comenzar a dialogar con ellos y por eso creo que para nosotros es muy importante. Ahora estamos haciendo ahora convenios con todas las universidades y viendo cómo entregamos becas con las escuelas de bellas artes. Acabamos de firmar un convenio con la CUC para hacer trabajo y ellos no tienen escuela de arte, pero tienen diseño, arquitectura y ahí vamos generando como con todas las escuelas. Creo que hay que llegar a las escuelas Claro. porque entre el arte, el mundo del arte y el mundo de la educación hay un abismo muy grande. Sí. O sea, lo que pasa en una cosa y en el otro es como que... No, evidentemente creo que bueno, en eso que acabas de plantear, nos hemos conectado y es la visión que tenemos hoy, quienes estamos en la Escuela de Bellas Artes de Sucre, y es pensar que, o poner sobre la mesa que el arte se da desde el pensamiento. Pues muchas veces acá, eso tú lo tienes claro, yo sé que muchos lo tenemos claro, pero en muchas de las escuelas de arte, sobre todo, bueno, lo que históricamente se venía haciendo, realizando acá en la Escuela de Bellas Artes de Sucre, era pues que el objeto, el hacer, estaba más por encima del pensar o del ser. O sea, Claro, era como es lo que vemos, más como la labor artesanal, sin demeritar el valor de lo artesanal, sino el hacer, el repetir, el pintar bien, ¿sí? Pero muchas veces ajeno a ese trasfondo, a esa problemática, a ese pregunta, problema que debe plantear siempre el artista. Entonces, es eso que tú también planteas, que el arte está conectado a la educación y está conectado a todas las ciencias y a todas las áreas, a todas las ramas, ¿no? La sociología, la antropología, la medicina, la tecnología. claro. Entonces, qué bonito eso que planteas que están haciendo desde las universidades, porque creo que desde las artes pues se pueden repensar muchas cosas. Y creo que esos escenarios de diálogo son importantes, ¿no? Para desarrollarnos no solamente desde el ámbito artístico, sino desde cualquier ámbito, como sociedad. Claro, yo creo que hay un problema que es lo dogmático. Yo creo que hicimos una transición, si realmente la hubo, no sé, del arte, del arte moderno al arte contemporáneo, pensamos que esto era una cuestión dogmática del medio, o Sí, de la técnica, o sea, era como que si también hubo esa transición se hizo de manera muy dogmática, que si haces dibujo, eres, no sé, eres moderno, eres clásico, no sé, y si haces performance, eres contemporáneo. Ese sí, sí. dogmatismo también se insertó dentro de la educación y es un problema muy grande. Unas condiciones, unos dibujantes increíbles. De hecho, nosotros venimos de las bellas artes, o sea, venimos de toda esa tradición, de lo artesanal, de todo ese tipo de Sí. cosas populares y culturales, y las matamos porque la transición dogmática de la técnica generó un problema en la educación. Entonces, el chico que es un excelente dibujante va a hacer una performance que no entiende tampoco. Entonces, creo que ahí se han ido perdiendo esas, y se ha perdido lo cultural ahí, donde lo cultural se ha sido como cortado por raíces dentro de la educación. Creo que ese es el problema ahí, realmente que hay en la formación. No es como de talento, no es de entendimiento, es que se cortó un poco la raíz, la transición de las raíces culturales de lo que la gente es. No, Entonces, incluso si, por ejemplo, si es buen dibujante, no se siente compatible o no quiere saber nada de arte contemporáneo. claro, Entonces es generar como esos diálogos y esas conexiones porque a veces rechazamos lo que no entendemos. claro, hay dogmatismo ahí, y el dogmatismo ha separado un poco, ha cortado un poco las raíces de esto. Creo que hay que recobrar, yo creo que algo importante para los artistas jóvenes, más que todo, es la confianza. Yo creo que cuando las escuelas tienen espacios de exposiciones, laboratorios, genera una confianza. Yo creo que ahí es donde se crean los artistas, en esos espacios de confianza. Porque hay artistas que vienen detrás de una idea, vienen con
cosas y están ahí cerca, siempre están merodeando ahí sobre lo que es, pero no logran todavía ni siquiera entenderlo ellos y necesitan ese espacio de confianza y no lo hay. No lo hay porque también la forma, por lo menos a veces me ha tocado asistir a algunas muestras y el lenguaje es que la gente tiene que defender, o sea, como defender su trabajo y, o sea, hay una cantidad de lenguajes ahí que no logro como entender, porque creo que la gente debe ir en su fluido, o sea, si alguien hace dibujo y puede ser poderoso, el dibujo es una cosa, el dibujo es la base por lo menos de todo el arte, o sea, de Sí. todo el pensamiento, el dibujo es la base de eso. O sea, y esas cuestiones, hay gente muy hábil, muy talentosa, muy poderosa con lo que hace, y hay que dejar simplemente que se atraviese por eso lo cultural que es, y ahí encuentran caminos, pero en medio de ese dogmatismo, en medio de esa fragmentación de ideas, creo que ha habido un problema ahí. Y creo que nosotros hemos identificado eso y lo que estamos haciendo es una serie de contactos en la medida de nuestras posibilidades. Barranquilla, Valledupar, Santa Marta, el Banco de la República, muchos lugares estamos haciendo esos intercambios y han funcionado. Lo que queremos comenzar a hacer es hacer unas alianzas tanto con las entidades públicas como las escuelas para comenzar a circular artistas de los diferentes municipios. O sea, queremos crear unas becas de la mano de estas instituciones para que artistas comiencen a circular. Los artistas jóvenes que han hecho proyectos en otros países, en otras ciudades, han sido los artistas que vemos hoy, circulando jóvenes en el Caribe colombiano. No sé si hay alguna pregunta de la gente que está interactuando. Ana. Bueno, parece que... Ana. Bueno, entonces continuemos, Haider. Sí, yo creo que puede ser. Sí, Y, sí, me, sí. y me llama la atención porque hay un proyecto instalado de Bellas Artes. Hay un proyecto más allá de la visibilidad que tenga Barranquilla, Cartagena, que son los más visibles. Digamos, también hay un programa muy importante en Santa Marta, como un programa de cine también. Sí. ¿Sí? Y en Valledupar también hay Escuela de Bellas Artes. En La Guajira había un programa de arte, pero se acabó la Universidad de La Guajira. Bueno, en Sucre está la Bellas Artes de Sucre. Y así yo creo que creo o sea, hay unas cuestiones burocráticas que no permiten que esto pase, que esto que se consolide. Pero hay unas cuestiones de personas, de posibilidades, que tienen que moverse por otro lado. Tienen eso que llaman autogestión, que ya la verdad es como que esto es literal, que ya la gente se autoconsume, se autocanibaliza, porque es un sistema de explotación, la autogestión también es un sistema de Sí, explotación, un desgaste increíble. Yo creo que debemos de transitar a otras cosas. Ya la sí, autogestión sí. ya no es una gran opción. O sea, Casualmente sí, o sea, tú decías, de pronto, hablabas ahorita del hecho de que los artistas a veces nos quedamos en un lugar que empezamos a gestionar y nos quedamos, pero es que a veces nos cansamos, Aider. No sé si tú has sentido ese cansancio de que estás pues proyectando cosas, gestionando, hay unas que se dan, otras que no, pero terminas también como cansándote. Entonces, no sé cuál es tú, de pronto eh, eh, no sé, tu motivación hacia esas personas que estamos haciendo gestión y que a veces nos quedamos en el camino porque nos cansamos, sencillamente. yo creo que nos desgastan muchas cosas. Nos desgastan cuando vamos en contra de la corriente, en contra de lo que somos a veces, no lo sabemos. Yo creo que eso hay que revisar muy poco. Y cuando uno va en contra de lo que es, y el cansancio, ahí es donde nace el cansancio. Por lo menos yo me siento muy poco lo que hago. Me siento como un tiburón en el mar, porque, porque yo descubrí más todo el poder de ese contexto transatlántico, digamos. Yo voy tras eso, o sea, yo voy y o sea, no me desgasto en cosas que sé que no tengo ni el esfuerzo económico, ni la infraestructura, ni la parte material. O sea, voy a cosas muy específicas dentro de la gestión y casi por etapas. Así que vamos de tema en tema, vamos supliendo en esos temas. Por lo menos hubo una época en que estuvimos empeñados en lo formativo, fuertemente estuvimos ahí formando, estuvimos empeñados en abrir espacios de exposiciones también fuertemente y ahora estamos prácticamente que funcionando en un sistema de intercambio.
ido como hablando de las necesidades, no hemos suplido tampoco porque es muy difícil, es muy complejo suplir todo el Caribe colombiano en ese sentido. Trabajamos un poco de la mano de las comunidades, de muchas comunidades en el Caribe. No hacemos exposiciones de las comunidades porque creemos que el día que hagamos exposiciones, porque ellas sean autoras materiales, intelectuales de su trabajo y que ellas mismas pueden desarrollar. Por eso no caímos en este facilismo de llevar y presentar a la comunidad como la que está sufriendo un problema y que el arte se lo va. Sí, Sí, sí. el día que Yo, alguien tenga la voz y el poder de hacerlo, por lo menos yo hablo mucho de esos proyectos. Tú conoces el proyecto, bueno, el proyecto de ustedes, el proyecto del mismo Cristo, pero el proyecto de Soraya, por lo menos. Soraya es una persona que viaja constantemente el territorio y está, y eso que ella no tiene que exponer a ellos. O sea, y de hecho lo han hecho tan bien que hacer una exposición de eso se va a quedar en ridículo. O sea, ir allá a hacer una exposición sobre el museo itinerante de Montes de María es hacer el ridículo. Yo no sé cómo lo hace gente. O sea, a mí me daría hasta pena porque la forma en que lo hace Soraya es tan tan increíble y tan natural, poderosa sí. que yo solo podría hablar de eso. Y me quedaría ridículo. Y entonces yo lo pienso así, o sea, a mí me daría hasta pena, o sea, hacer un trabajo. No tendría la capacidad porque ahí como está pasando está bien, pero lo que sí puedo Caníbal es generar un campo de visibilidad y de diálogo de ese proyecto, de entender las magnitudes de su gestión, de su tránsito y conectarlo entre el Caribe. Entonces yo creo que esa ha sido una labor muy importante que hemos desarrollado y creo que ese ha sido como si podemos llamarlo éxito, no sé, pero eso ha sido como una de las ventajas, algo ventajoso que hemos entendido el contexto transatlántico, histórico. No nos hemos quedado en el Caribe de las plantaciones, en el Caribe colonial, lo hemos estudiado, no hemos, hay una introducción en esas aguas coloniales que son muy profundas y que en el Caribe colombiano están muy vivas, o sea, desde las mismas plantaciones de banano, de tabaco, o sea, de algodón, todas las plantaciones que hubo aquí, eso está muy vivo. De hecho, para nosotros sigue siendo noticia lo que pasa en Tasajera, por lo menos, o en Ciénaga, lo que Sí. pasa allí, y es como una remoción, o sea, se remueve un poco la estructura colonial se remueve ahí, que está junto con la estructura de violencia y pasan cosas reiteradamente en esos lugares y no entendemos los Montes de María recientemente, o sea, se reactivó todo este temor de la violencia Sí. y se reactiva, o sea, se remueve un poco todo esto de lo histórico y no lo entendemos como del pasado, sino del instante, de que pasó y de que es un problema ahí social, no, es una remoción tremenda de como unos hilos que se van moviendo y que nos tienen hoy en esa incertidumbre, en ese temor y que hace parte un poco de lo, de lo colonial y que también la forma de afrontar esa condición colonial que se da pues, también de la violencia en nuestro caso es a través de la pequeña escala de los comunitarios. Son las pequeñas comunidades las que pueden ir resolviendo ese problema. No es un problema que se va a resolver de manera macro, porque los problemas de Ciénaga son muy distintos a los Montes de María y tienen unas asimetrías increíbles y que creo que no se pueden resolver en ese sentido del Caribe, entender el Caribe como un Caribe, sino como en el estado de la escala comunitaria que es el que tiene el poder hoy. Sí, tú has hablado y le has hecho mucha énfasis a lo comunitario y Sí, casualmente en el conversatorio pasado, Cristo, que desafortunadamente pues hoy no nos pudo acompañar por problemas técnicos, pues era él quien iba a conducir este espacio. Realmente estoy aquí por accidente, pero bueno, gracias a Haider de verdad por estar acá. Tocas un punto importante y bueno, Cristo ponía sobre la mesa el hecho de que todos estos espacios institucionales que tiene de pronto Banco de la República, con imagen regional, los mismos salones regionales. O sea, ¿por qué mucha gente ha dejado tal vez de creer o de participar en esos procesos? Y tú has dicho algo, creo que es la respuesta. Es porque se han dejado de hacer esos laboratorios que en algún momento se hicieron, donde los curadores iban a las comunidades, hablaban con los artistas, dialogaban, acompañaban su proceso. Y lo que, por ejemplo, he visto ya en los últimos años, yo hablando desde mi experiencia y desde la experiencia pues de cómo ven los artistas acá de pronto escenarios como imagen regional, es que lo ven ajenos a ellos, ¿sí? claro, Entonces claro, creo que sí.
Sí, lo bien ajeno porque son plataformas de trabajo que privilegian los positivos. Solo hay un privilegio de los resultados es positivo netamente. Entonces también privilegia ese modelo del descubrimiento, de sí. cómo se es positivo. Entonces yo creo que los artistas, bien, hasta bien que no piensen en eso ya. Yo creo que esas plataformas son, si bien son importantes, pero también se han quedado ahí en un privilegio de los positivos, se han quedado ahí también en un sentido de unas limitaciones muy grandes en cuanto a que siempre vamos a ver como una cuestión cíclica porque no se puede tener una cobertura, una... Entonces yo creo que los artistas también deben de comenzar a diversificar estos espacios, a ver cómo espacios físicos y si bien culturales pues pueden también insertarse ahí. De hecho ese proyecto que ustedes generaron es un proyecto maravilloso que tiene que ver con la memoria, tiene que ver con otras cosas y generaron otros espacios físicos. Las disposiciones museográficas que ustedes hicieron son otra cosa desde la misma, o sea, son una, pues, si bien está atravesada por el trabajo de otras personas, ya es ya es una, como que es una propuesta en sí, como presentar yo lo llamaría estos, fueron como ensayos museográficos, pero que a la vez eran como prototipos curatoriales, ¿no? Como Sí, sí. digan estas cosas, y a mí me parecía fantástico, yo ese proyecto lo amo, porque yo creo que, y además hablar de eso en un lugar como el que estaban hablando, ya eso genera otra cosa. Puede, algunos hablan de que es queer, de que no es queer, de que eso no, o sea, eso, lo cultural está definiendo esas cosas, y si alguien quiere meterlas en alguna de esas etiquetas, No, no, sí tienes razón. Por lo menos nosotros nunca lo pensamos como queer. O sea, fue un proceso netamente, como tú dices, comunitario, que queríamos tocar un problema pues que realmente a todos nos llegaba, ¿no? Pero sí, yo pienso que cuando empezamos a encasillar esos procesos ya le quitamos validez. sí, claro. Sí, entonces, bueno, mira, de verdad que es necesario volver a lo comunitario. Yo recuerdo, bueno, algunos curadurías de salones regionales de hace muchos años. Tú estuviste, creo que en el 2006, estuviste en un salón regional, después en el Sí, 2012 fuiste curador, ¿verdad? sí. No, Sí, yo fui curador en el 2012, en el 2012, en el 2006 estuviste en un salón, creo que en un salón, tú sí, con estuviste un también, grupo de ¿sí? trabajo, sí. Sí, bueno, entonces fíjate, creo que esos escenarios de ese momento eran más participativos, porque los curadores iban también a los territorios y dialogaban con las comunidades, con los artistas, y las obras se empezaban a construir también desde ese acompañamiento y desde ese sentir. Siento que ahora es lo que tú dices, es como el espacio de mostrar lo que, no sé, siento que el artista no se está conectando por lo mismo, porque no está Claro. viendo ese proceso de conexión, no hay conexión. Yo creo que sí, es eso, o sea, y también entender de que es una plataforma muy limitada. Bueno, también depende de las propuestas curatoriales y eso, pero es una plataforma muy limitada. Yo creo que los artistas deben entender eso. Y en ese caso también yo creo que hay que rodear instituciones como el banco, que son las que hacen las apuestas más grandes económicas en la cultura en Colombia. Yo creo que también deben de generarse unas sinergias ahí con el Banco de la República y generar espacios positivos. Es que la gente siempre está buscando el gran espacio, como la gran cosa, y la infraestructura, siempre estamos viendo porque nos relacionaron con el arte, con la infraestructura, con el espacio, con el museo, y eso no existe en nuestra imaginación. O sea, eso no existe en nuestra realidad. Y uno, de hecho, los espacios que están tienen unas grandes dificultades, porque no se pueden sostener, pero creo que ahí la forma de darle como el giro a eso es viendo cómo se circula. Si no está, si hay un lugar que yo necesito y no está en el lugar donde yo estoy, tengo que migrar hacia ese lugar, tengo que generar las condiciones formativas, profesionales y de circulación para migrar a esos lugares. Y en ese caso, si hay personas que están trabajando dentro de esas instituciones y pueden tener esa visión y en algún momento todas se van a como a encontrar, creo que ahí nacen los movimientos y ahí nacen las visibilidades. O sea, uno no puede esperar a que se solucionen problemas que no se van a solucionar, pero sí puede esperar moverse. Y creo que moverse hoy, yo creo que el arte hoy es sinónimo de moverse. Y de hecho, las formas de producción hoy, de hecho, las residencias artísticas, por poner un ejemplo, generaron ese camino de la movilidad en el arte, de ese tránsito completo y de transformación también de mostrar el arte, de producir el arte, de relacionar culturalmente del artista con lo que produce. O
sea, hay una cantidad de cosas que se transformaron ahí en esos pequeños modelos que nacieron, que para nosotros son nuevos, pero que ya vienen en el año ya vienen hace años en el arte, pero que nosotros debemos de comenzar a la mover. Yo creo que el movimiento es la opción, ¿no? En la medida en que nos movamos, en que los artistas decidan moverse y con eso mover su trabajo a cualquier lugar, puede ser desde Sincelejo hasta Cartagena, de Cartagena hasta, o sea, a cualquier lugar, en la necesidad de que comiencen a moverse, yo creo que ahí está un poco romper ese paradigma endogámico de la gestión, de la autogestión, de todas estas cosas, y vamos un poco hacia la digestión y la movilidad. De hecho, porque yo relaciono mucho hoy el canibalismo con el movimiento. Relaciono mucho el canibalismo hoy con lo que es los sistemas de migraciones en el mundo. Las migraciones están sobre la conciencia de dejarse comer. Ya no de comer, sino de dejarse comer. Y creo que eso tiene mucha fuerza hoy para entender un poco cómo son las producciones y las plataformas de circulación en el arte. Y así lo hemos entendido desde Caníbal y es un poco lo que practicamos en nuestro trabajo de digestión. Por eso hablamos de la gestión y la digestión, hemos pasado a eso y de entender la gestión como producto creativo. Y a los chicos que están estudiando hoy, o sea, hay que irse, o sea, si yo soy bueno haciendo eso, hay que hacer, la vida es muy corta, uno tiene que hacer énfasis en lo que uno es bueno a veces. No queda tiempo para atenderlo Para mal. querer ser Atenderlo, lo o que sea, sí, total. yo creo que uno tiene que hacer énfasis en lo que uno hace bien, irse por ahí, tomar siempre lo bueno de todo y como haciendo ecléctico. Yo creo que uno puede ir tomando las cosas y desarrollar en lo que uno, bueno, si yo sé pintar, bueno, tengo que tratar de generar unos focos como de relación de mi pensamiento diversos, ¿no? Pero tengo que ir ahí, porque en el hacer es donde se encuentra un poco ese trabajo. No generar cuestiones dogmáticas, ni de movimientos, yo creo que el que se mete en eso hoy se le complica un poco la vida, se vuelve muy estático y eso trae consigo de que se, se queda en un solo lugar y el arte no perdona Peleando eso con él hoy. mismo. El arte no perdona, porque ni siquiera estamos hablando del arte hoy como una condición global, porque no lo hay, no lo es y no lo hay esa condición global. Esa condición internacional ya se cayó, digamos, una década atrás hablar de lo internacional del arte de una cosa, nos dimos cuenta que eso no era ni más ni menos, ni todo ni nada, o sea, era como algo ahí, pero esa condición no existe y yo sí creo un poco en la movilidad. Creo que en la medida en que nos movamos, es una forma es un sentido de formación, es un sentido de hibridarse un poco, de mestizaje, de ir como nutriendo el trabajo, encontrando nuevos escenarios y viendo cómo solucionamos cosas. A veces estamos súper confundidos tratando de solucionar algo con técnico, conceptual, y vamos a una exposición interna y vemos cómo se resolvió nuestro problema que teníamos 4 o 5 años de estar tratando de resolverlo en una cuestión visual, a Sí. veces. Entonces creo que esas movilidades nos brindan esas otras posibilidades y por eso yo separo un poco la palabra digestión, porque lo eh, es precisamente esa condición de lo diverso, de lo dual, como esas heterotopías de la gestión. Y esa forma también de que el Caribe, yo relaciono el sistema cultural del Caribe con el sistema digestivo. Okay. Que eso es una condición muy poderosa. Nuestro sistema cultural es un sistema digestivo que digirió todo. ¿Sí? Y en ese proceso de sistema digestivo está encaminado lo que pensamos de la gestión. O sea, somos cuerpos, somos territorios que digieren. Y en ese sentido, todo lo que hacemos es un poco digestivo. Sí, bueno, por aquí tenemos a Edwin. No sé si hay algunas preguntas, Sí, Edwin. Tania, efectivamente tú nos estabas diciendo que si habían algunas inquietudes y tenemos aquí, por ejemplo, una pregunta de Guillermo Oliveros, dice, ¿existe un sistema de arte en el redes? Las redes están, las redes culturales y las redes territoriales y las redes históricas están por años, cientos de años, por siglos, están esas redes de mercado. Así hay algunas cosas que se generan, no son visibles, no son fuertes, son muy frágiles y hay muchos niveles de ese mercado,
pero creo que lo que hablábamos ahorita con Tania, o sea, las cosas que no están aquí, pues están en otro lugar. Creo que lo que hay aquí es un gran sistema cultural que nos ampara, nos acobija, nos atraviesa, nos come. Y ahí es donde tenemos que hacer énfasis un poco en tratar de que se mantenga en fluido, se mantenga conectado, se mantenga ahí como tejido constantemente. Yo creo que lo que no hay que dejar es caer ese sentido que ya está, o sea, en eso no hay ni que inventar. Haider, ¿qué pasa, por ejemplo, hablando de mercados culturales? Tú ponías el ejemplo de que se realizó también la Feria del Millón en Barranquilla, ¿sí? ¿Qué pasa cuando de pronto traemos un modelo que funciona en otro lado y lo traemos a un lugar donde de pronto las dinámicas son distintas? ¿Cómo funcionó ese o cuál fue la experiencia? Es muy duro porque eso es muy crudo. O sea, el sistema de negocio que tienen pensado ellos, un sistema de negocio, es un negocio. O sea, también ahí está un poco cómo se va a socializar eso. Y es un negocio donde, bueno, el quien va a hacer el negocio corre un riesgo porque no hay, prácticamente va a hacer una prueba económica con vender arte de artistas locales. Y lo malo es que miremos esto como una solución. Y esto no es una solución de nada, o sea, si bien pues pueden invitar a trabajadores de un banco, y hacer ese ejercicio que es válido y es bastante interesante, pero yo creo que, que antes de pensar en esto, como creer que nos podemos relacionar con el campo del arte a partir de esto, yo creo que lo formativo y la movilidad pueden ser más poderosos que este tipo de cosas. Porque si bien tú puedes pasar de que tienes un muchacho estudiando en Bellas Artes, no sé, es nuestra idea, ¿no? Y de pronto ya llega a la feria y vende, ¿no? Cree que esa es la relación que hay del arte o sea, de la relación que hay de su trabajo con el arte a través de una plataforma de este. Entonces todo se convierte como en esa plataforma, que posiblemente pues esa plataforma genera un laboratorio ahí, económico ahí, pero que va a tener que ir a buscar otro lugar, o sea, porque esa plataforma se va a ir. Entonces son unas cosas efímeras que no está mal hacerlas, que está bien, pero creo que hay que hacer como una conciencia alrededor de la formación profesional, si se puede llamar profesional, y de la circulación. Yo creo que esto le aporta mucho más el hecho de que un artista pueda producir por fuera, poner por fuera, relacionar por fuera, le aporta más a esto, porque creo que va en otro tiempo y va como en otra cadena de valores. Porque la gente finalmente, o esto se vuelve un acto de caridad, o se vuelve un acto de valor. O sea, porque o la gente le puede comprar a un artista por la caridad del evento, o le puede comprar porque está inserto con un valor en un sistema cultural y artístico. Entonces Así no hay que perder un poco como no, de hecho, muchas ciudades en el mundo han entrado fácilmente con capital económico a estos mercados del arte hoy, haciendo grandes bienales, grandes ferias y se han insertado, pero una apuesta pero también está relacionado con la capacidad de compra, ¿no? O sea, con la, ¿qué tantos compradores de arte hay en el Caribe? O digamos, si hay capacidad de compra, hay público formado para comprar, o sea, no, está no, esto es muy eso. frágil, esto es muy frágil. Yo creo que, y si hay que ir haciendo como esa pedagogía, si hay que ir haciendo, formando a estos públicos, pero ahora mismo es una fragilidad, y si se dan compras, que muchos artistas venden con algunos marchantes, con algunas galerías intermedias y esto, están vendiendo, pero creo que a nivel del sistema de valores que pueden generar en el mercado del arte, creo que es muy frágil. De hecho, bueno, tú debes conocer los intentos que se hicieron en Cartagena, con Arte Sí, con Cartagena la idea, sí, y con sí. la misma Biasi, Ujú, la Bienal Internacional de Arte de Cartagena, sí. que fue una sola, y te puedes dar cuenta que que hasta había como un pequeño modelo que trajeron de Estados Unidos, creo que montaban esto en unos hoteles con todo y Sí, horas. O sea, se hizo un ejercicio bien interesante, bien bien ahí, interesante. pero que no pudo porque no tienen cómo sostenerse, no tienen Muy costoso. muy costoso, la gestión es ahí es muy intermitente, es un riesgo, y con todas las posibilidades de gestión que han tenido estas personas que son grandes gestores,
no pudieron sostener. Entonces yo creo que apostarle a eso en lugares como los nosotros es también un salto al vacío también, ¿no? Hay que apostarle un poco a a la formación intensiva de relacionar esos espacios de los artistas con los espacios en el Caribe y en el mundo, o sea, y Sí, también que se muevan. En la medida en incluso que se muevan los artistas, yo creo que se mueve todo. sí, tenemos ahora a disposición estos escenarios virtuales, ¿no? Que creo que también ayudan mucho la tecnología. Entonces, yo creo que cuando se habla también de circulación y de movilidad, podemos aprovechar estas herramientas y que tal vez crear unas plataformas también en donde podamos mostrar, intercambiar, que vengan, que vayamos. No es necesario no es necesario como tú dices el lugar físico. Claro, Entonces, hay artistas, digamos, también es que idealizamos el arte con lo expositivo también, ¿no? Y el expositivo también está mediado por unas obras que se ven en un lugar. O sea, hay como una condición muy unidireccional con lo. Y hay artistas también que tienen propuestas, por lo menos editoriales, que se quedan un poco ahí porque digamos que no se comprende cómo se va a socializar eso en el arte. Y creo que esa visión unidireccional con lo expositivo también es un gran problema. Creo que hay muchos problemas en los formativos que van por ahí. A veces son problemas hasta de formas, a veces, de fondo. Creo que si se puede hacer algo, creo que es lo formativo. Yo creo que, digamos, ahora que estamos haciendo nuestras residencias virtuales, y la verdad yo nunca me las imaginé virtuales, pero han funcionado muchísimo en el programa de acompañamiento, por lo menos, la creación de portafolios. Es increíble los portafolios que hemos creado, el nivel de trabajo, de intercambio, como de solidaridad que se ha generado ahí, ha sido muy bonito y muy poderoso. Y creo que, hombre, yo la verdad, yo le apostaría realmente a eso, yo por talento, o sea, por talento no es un problema de talento, sí, ni de calidad, ni nada de esas cosas, o sea, eso depende también de quién lo lea, desde qué lugar se lee eso, de y creo acuerdo. que tenemos muy poderoso, nosotros somos desde lo oral, lo visual y lo rítmico, tenemos un poder increíble, es una cosa eh, a- desbordada. Sí, Creemos que bueno. lo que hemos estado haciendo ha sido luchar contra nuestro sistema cultural todo este tiempo. Sí. Bueno, por ahí tenemos a Edwin nuevamente. Sí, hay dos preguntas bien interesantes. De hecho, nos sigue Néstor Martínez, quien va a estar con nosotros en este mismo espacio el próximo viernes. Y su pregunta es, a diferencia de la caracterización del artista en el siglo pasado, talento, genio, loco, ¿cuáles son las características o fortalezas del artista del presente? Ese artista que circula en esas nuevas plataformas. Yo creo que precisamente los artistas hoy tienen una visión muy integral o integrada, una condición formativa integrada, en el sentido que ya su tiempo no está dedicado simplemente a la producción de su obra, sino también a cómo relacionar su obra, a encontrar nichos relacionados con su trabajo, también la creación de herramientas como los portafolios de artistas, o sea, el artista está trabajando en ese proceso de gestión, ya se volvieron como muchas patas, produce, gestiona, se relaciona, creo que esa es como el artista de hoy, un artista que está en una condición muy integral, también que entiende lo colaborativo, que lo que no sabe hacer lo hacen otras personas también, y creo que también esa condición le da muchas posibilidades de avanzar en el trabajo. ¿Por qué? Porque ya es una condición, o sea, ya un artista no se puede determinar porque sea talentoso o no, porque ya no es porque el arte también se ha diversificado en eso. Entonces los talentos no son identificados como que de manera estándar, como que este talento es de esto, como que el gran escultor es este, el gran grabado es esto. O sea, yo creo que hay una diversificación y digamos una exploración del arte, de desconocimiento del mismo arte sobre el arte, y esa exploración lleva a que aparezcan muchas otras formas de trabajo donde los artistas están explorando. Y esa exploración tiene que hacerlo de una manera muy integral e intuitiva también hacia dónde pone su trabajo también. O sea. Y ya no es el artista que va a la galería, ya hay artistas que ni siquiera le interesa tener una galería.
Hay artistas que ni siquiera les interesa estar en una bienal. Hay artistas que van de residencia en residencia y salen de su casa, vuelven a los 5 o 6 años a su casa, y pasaron todo ese tiempo de un lugar a otro gestionándose cuando llegan a un lugar, cuando se van al otro. Hay artistas que simplemente funcionan en bienales y en exposiciones grandes. O sea, yo creo que se ha diversificado y ya ni siquiera podemos hablar en singular de la palabra arte, sino del arte, o sea, como esa condición plural. Creo que y hasta, está tan diversificada hoy, lleva a que el artista ya no puede vivir simplemente del talento. El artista, y no porque eso lo determine como un artista contemporáneo o un artista moderno, un artista de este siglo o un artista del otro siglo. Es porque las condiciones hoy de ese proceso de digestión así lo determinan. La artista tiene que generar unas condiciones caníbales sobre cómo gestionarse en el arte. Y yo creo que en ese caso Caníbal ha sido como una plataforma importante para que eso suceda inicialmente en algunos artistas. Edwin, Sí, Tania, tiene mucho que ver con lo que conversábamos el viernes pasado con Isabel, ¿no? Isabel decía de que había que entender la historia del arte de otras maneras, romper como esa ortodoxia que había dejado la historia del arte occidental y de que se debía estudiar la propia historia con las nuevas categorías, que de pronto también es un poco a lo que se refiere Haider en este momento. No se pueden encasillar aquí o allá los artistas, sino que surgen nuevas miradas y surgen otras nuevas formas de poder, digamos, entender el oficio del artista, ¿no? Pero dice, nos pregunta Gustavo Rafael Polo, dice, ¿no resulta peligroso que estos espacios alternativos se fortalezcan y se conviertan en espacios elitistas? Yo creo que, bueno, todos los espacios tienen unos ciclos, ¿no? Es digamos, es un problema, yo creo que es como un problema de cuando se supone que la etiqueta independiente que se pretende suplir un poco las necesidades de las instituciones, pero yo creo que esa es a falta de las instituciones, o sea, como a falta de ese papá o de esa mamá, ha intentado suplir un poco ese vacío, ese espacio, y se habla un poco de que los espacios independientes hacen el trabajo de las instituciones, pero yo creo que todo el mundo tiene su rol. Y dentro de ese rol también hay ahí, yo creo que también puede existir eso, también se pueden volver elitistas dentro de su ciclo y así vendrán otros más abajo que señalarán ese elitismo, ese clasismo, pero es una cuestión cíclica. Aunque yo creo que los espacios que tienen claro esa relación con los artistas, no. Yo digo que es como va un poco en los modelos de gestión que tienen estos espacios. Y yo creo que difícilmente un espacio en el Caribe sea elitista, por las mismas condiciones de precariedad. Sería un elitismo precario. Yo creo que sería un elitismo precario y bueno, también se vale el elitismo precario, ¿no? De hecho, vivimos un clasismo precario y podemos vivir un elitismo precario también. así es. A veces no nos damos cuenta en qué momento entramos en ese elitismo o a veces nos ven elitistas y no sabemos, ¿no? Y no En sabemos, cuanto claro. al acceso que puede tener la gente a ciertos espacios. Entonces eso también es como subjetivo, esa Sí, sí, mirada. por lo menos mucha gente ve a Caníbal como algo, a veces me han comentado como algo lejano, algo inalcanzable, como cosas así. Yo digo, bueno, pero en Caníbal hasta comida preparamos. Yo creo que yo cada vez que preparamos una comida aquí, invito a todo el mundo, gente de todas partes. Yo no sé si a algún momento te ha llegado una invitación a ti, Tania, o a Cristo, que también estuvo por aquí comiendo, con unos grupos increíbles de cocineros, Alex que sé, que estuvo cocinando aquí un diciembre para todos. O sea, yo creo que todo el mundo llega y esa puerta abierta, y la gente cuando llega dice, pero es que yo pensaba que aquí era difícil entrar. Yo pensaba es que, pero de entrada, si estás adentro, siéntate, disfruta ya. Entonces yo creo que también se generan como la gente Sí, sí, sí. se excluye un poco. La gente tiene ese miedo de los espacios y se excluye. Yo creo que no hay que excluirse, hay que llegar. Nosotros tenemos una agenda aquí, traemos a personas, a
contigo, increíbles, artistas increíbles que han pasado por aquí. En estos 7 años han pasado artistas, curadores, gestores de más de 17 países. Y bueno, desde en los espacios de trabajo, desde Luis Carnícer nos ha colaborado, hasta el mismo Gerardo Mosquera, y una cantidad de artistas reconocidos en todo el mundo. Y bueno, y ha sido un trabajo colaborativo. Y todos tienen acceso a eso. Yo creo que se tienen que disfrutar eso. Si Yo tú creo hablabas, que perdón, más allá de todo se tiene que disfrutar eso. sí, tú hablabas de algo ahorita y era de que el artista debe tenerse confianza, ¿no? Y creo que a veces en eso radica también esas percepciones erradas que se tienen sobre ciertos escenarios y sobre ciertos espacios. De pronto tú hablas de todos esos artistas y esas relaciones que han hecho y algunos artistas, porque me lo han dicho, dicen, no, pero le mencionan la palabra curador y le da terror. Sí, Menciona, sí, entonces también hay como todas unas percepciones y unos imaginarios también no diría errados, porque no son errados, pero son muy subjetivos y muy particulares también que no sé de qué manera, sin querer o a veces queriendo, no sabemos, no nos damos cuenta, hemos también proyectado eso. claro. Claro, yo creo que aquí yo hablo un poco de la curaduría comunitaria porque ha sido así. Los artistas con los que nos hemos relacionado ha sido una cuestión de comunitario, de verdad. Ha sido una cuestión de amistad, a veces hasta de psicoanalistas, de todo. Yo creo que ha sido eso y es muy bonito, pero yo creo que hay que romper ese miedo, hay que llegar. Si a uno lo echan, pues bueno, lo echaron, pero no me puedo echar, o sea, el problema es que Claro. yo no me puedo echar de los lugares, de los espacios, por cuestiones dogmáticas. Yo creo que cuando entramos en este entendimiento del arte como algo dogmático que debe ser como creemos que debe ser, es el problema. Y hay que romper todos los espacios, a veces por lo menos, no, es que este espacio es así o lo otro, y quizás por lo menos, si los artistas hablan por lo menos con Edwin, necesitan un espacio y está ahí, se gestiona y se hace, y dicen, bueno, pero es que esto no es fácil. Pero ese dogmatismo creo que en el arte genera mucho conflicto desde lo formativo y hace que no haya espacio de confianza. Yo creo que en la medida en que no haya espacio de confianza, ahí no hay esperanza de nada. O sea, Sí, si en una escuela no hay un espacio para ensayar, para exponer, para que el artista gane, eso no, pueden hacer lo que sea, que no hay nada. O sea, de de hecho, acuerdo. ha pasado mucho, porque esos espacios son como, eso es cuando como un médico que no tiene como la práctica para hacer su trabajo, o sea, es lo mismo. La gente tiene que tener su espacio donde ganar, donde ensayar, fracasar, o sea, y eso Y no la escuela debe ser ese espacio también de debe ser ese confianza espacio, la inicial, debe escuela. ser ese espacio, claro. Y claro, y del acompañamiento es en el fracaso, acompañar al artista a fracasar en ese momento. Y no, o sea, como la enseñanza no está en evitar que él fracase, o evitar o esconder su fracaso, o sea, porque la educación es como se volvió como de los éxitos. Y del Sí. arte, no, el arte es una cuestión de mucha experiencia y que lleva un poco a que acompañar el fracaso hay que asumirlo y aquí de hecho yo creo que es la única profesión que nos pagan por fracasar. O sea, y de esa manera los estudiantes creo que uno debe ir ahí a acompañar el fracaso, pero entenderlo también como una forma de crecimiento, evolutiva, transformadora. Y la escuela cuando se entienda que debe haber un espacio de confianza, vamos a tener muchos artistas, Claro. porque creo que la desconfianza es lo que, ¿sabes? Que está acabando con los artistas realmente. Está Y no acabando hay, con la sociedad. claro, entonces la escuela prioriza que un salón para dar clases, o sea, todo esto está priorizado ahí, pero el espacio de confianza no está. El espacio Así cognitivo, es. el espacio del laboratorio, el espacio de Del encuentro, diálogo. eso no aparece por ningún lado en la escuela. Y en el arte es crucial, eso es casi que un suicidio. Sí, mira, casualmente hablando, ayer casualmente hablaba con Néstor Martínez. Le hablaba sobre los procesos algunos procesos que se han dado acá. Me preguntaba que cómo estaba la escena acá de pronto de personas jóvenes que estuviesen haciendo cosas. Y allá hay algo particular. Los jóvenes se están interesando mucho por esos escenarios en donde se reflexiona sobre el arte, pero y muchos hacen cosas interesantes, que visto desde el punto de vista de un curador diría, este pelado, o sea, tiene un talento y tiene unas obras, pero no se consideran artistas. O sea, muchos de ellos, y nos ha pasado, nosotros acá hemos desarrollado unos laboratorios que se llaman IMAGO, laboratorios de nuevas narrativas,
Y en esos laboratorios los participantes han sido estudiantes no solamente de artes, han ido artistas, estudiantes de arte, estudiantes de antropología, estudiantes de derecho, estudiantes de arquitectura, o sea, y se han generado unos espacios de diálogo interesantes en donde ellos han producido y hay pelados que siguen produciendo cosas interesantes, pero no veo que no quieren entrar como en este mundo de considerarse artistas, o sea, y pienso que tú lo decías, cuando hay confianza, y creo que ellos han sentido confianza en estos espacios, es un espacio en donde tú te vas a encontrar con algo de ti mismo, de tu búsqueda, ¿sí? Entonces creo que quería pues aportar esto por lo que tú hablabas de la confianza, ¿no? Eso no solo es un término motivacional, Sí, es de acuerdo. compleja, es una más compleja. Y no, creo que los artistas deben de ir tras eso, o sea, creo que también eh, que las escuelas están condicionando una relación muy directa con un sistema de calificaciones. Bueno, y eso son cosas muy duras de que atraviesa todo el sistema educativo, pero el arte Sí. creo que debe apostarle un poco a moverse, por un lado, moverse, a generar espacios de confianza para los artistas, y dentro y fuera de lo académico, y creo que hay que conectar un poco de las instituciones también, porque la gestión, como digestión, debe ser una herramienta de transformación, una herramienta que incide en lo político, en lo social, en lo económico y en las políticas culturales públicas. Entonces, así se debe asumir un poco la gestión, en ese vértice, no como la consecución del proyecto. O sea, no como que tengo la capacidad de gestionar un dinero y hacer la cosa que quiero hacer y ya eso es un éxito en la gestión, no. Va más allá de lo individual o de lo grupal y atañe un poco todo lo cultural en lo complejo. Entonces hay que Sí. pensarse un poco en esa amplitud, hay que romper lo endogámico, en lo formativo, hay que llegar un poco a insertarse en lo histórico, entender un poco este contexto cultural. Por lo menos para mí, cuando yo iba a dar conferencias con algunos estudiosos del Caribe, la primera palabra que mencionan es que el Caribe es periférico, es marginal. Yo no entendía esto y decía, bueno, pero ¿cómo va a ser marginal un lugar que fue el pase? O sea, si uno analiza las dimensiones del canal de Panamá, ya, o sea, el canal de Panamá es una cirugía geográfica que transformó las realidades del mundo, las relaciones del mundo, y me van a decir que este lugar que tiene la capacidad de abrir un pequeño huequito y cambiar las relaciones del mundo, es una cosa periférica, yo no lo puedo entender, la verdad. Para mí es contradictorio, o sea, entonces todas esas cosas que uno entiende, en el que están insertas en la misma historia, a mí se me hacían muy extrañas cuando hablaban. Entonces hablaban unas cuestiones desde lo técnico, lo conceptual, las cosas, lo geopolítico, que es muy concreto, y yo cosas que no podía entender. Entonces para mí ese término transatlántico, además de trascendente, trascendental, de ir, de moverse, yo siento que es una palabra como muy movida. Siento que es una palabra que cuando yo oigo esa palabra, para mí es muy linda esa palabra. Y cuando la encuentro en algún libro, yo me emociono tanto. Es una palabra muy poderosa. Y creo que es eso. Ahí está eso, pero el Caribe no lo puedo entender de otra manera. Para mí cuando me dicen eso, yo, como si estuvieran hablando de otro, a mí lo que me habla es que es una cosa con un nivel de hibridación, mestizaje, sincretismo, que no lo vamos a encontrar en ninguna parte del mundo, en ninguna parte. Un lugar, de hecho, esa ambigüedad es la que también juega un poco en contra porque si estamos dentro del proyecto de Nación o dentro del proyecto del Caribe, no nos hemos jugado tampoco ese rol, hacemos parte, o sea, dentro del proyecto de Nación que fuimos dentro de la con toda esta generación, fue la segunda generación de artistas del Caribe, Cecilia Porra, de hecho, Nereo López, el mismo Obregón y todo este grupo, que bueno, que lamentablemente nada más celebraron los 100 años de Obregón y no celebraron los 100 años de la segunda generación del Caribe colombiano, ese es otro tema, pero que es eso somos.
Y para mí el Caribe no es otra cosa. A mí cuando me hablan de marginalidad, o sea, el Caribe está inserta dentro de unos problemas estructurales del país, de pobreza, de educación, de salud, está inserta marginales, pero dentro del arte no, o sea, no lo puedo asumir así porque no lo es. Hola, hola. Hola, Tania. Sí, te escuchamos. Se perdió la señal, ¿no? Se me perdió a mí. No, 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 aquí estamos. Ok. Pero Jaime, hay Sí, una ya. inquietud que plantea alguien desde el Facebook Live y tiene que ver mucho con lo que estabas expresando hace un momento. Es cómo hacer o qué hacer para que el centro, entre comillas, entienda y reconozca la dimensión cultural del Caribe y pueda verse más en el interior, pueda realmente tener fuerza allí hacia el centro. El centro no tiene que reconocer, porque al centro se le hace muy difícil entender esto. Esto es un caos. Mira, si tú vas por tú sales a Cincelejo y van 50 motos pegaditas que tú crees que se van a chocar todas y no se chocan. O sea, tú estás en un semáforo y hay 50 motos que arrancan al mismo tiempo y todas pegaditas casi que se rozan unas con otras y ninguna se cae. Entonces, ese pequeño límite, ese límite del caos, o sea, que está, y eso está inserto un poco en la producción del Caribe, con esa condición caótica, atemporal. Esto es difícil, no es fácil de leer, o sea, no es fácil de asumir, no es fácil de digerir. Entonces no es una cuestión de que nos acepten o no, o sea, no nos pueden, o sea, no puede haber un aceptamiento desde esa literalidad porque no hay un entendimiento. Todavía hay muchas cosas que no se entienden. Cuando damos una dirección, por lo menos, cuando decimos como quien va, como quien viene, imagínate tú eso, o sea, y entender todas esas cosas, o sea, todo eso, entonces culturalmente no es eso no viene de que se acepten o no, de que sean visibles o no, sí hay unas intenciones muy marcadas en no dar paso a muchas cosas, porque se ha habido en la historia, en todos los sentidos, ha habido esa, pero yo creo que eso no va por ahí, y eso va un poco más por el desgaste que hacen tratando de buscar un reconocimiento de un centro que tienen sus propios problemas, cuando tenemos otros lugares increíbles, poderosos, donde nos pueden entender hasta el gesto de la mano, no nos entienden ya. Uno llega a Cuba y medio habla y ya saben para dónde va uno. O sea, uno llega a cualquier país en Centroamérica y nada más con un gesto ya saben qué vas a decir. Entonces, todas esas cosas es tratar de no perder esfuerzos, en tratar de desgastarse, dando reconocimiento en lugares que no, bueno, que si bien tienen una fuerza, que si bien son espacios de visibilidad, que si bien tienen unas plataformas importantes, pues allá llegaremos. O sea, también se puede llegar a través de otros lugares. No se va a llegar directamente desde aquí, porque estamos implícitos en el proyecto y la disyuntiva del proyecto de nación. Y el Caribe, el proyecto de nación es una cosa que marca mucho. Pero yo creo que se puede, desde afuera hacia adentro también se puede llegar. Imagínate tú, la mayoría de personas que hemos conocido desde Caníbal en Colombia la hemos conocido por fuera, en la Bienal de Sao Paulo, en la Bienal de Mercosur, en la Bienal de La Habana, en todos estos eventos del arte a nivel internacional, allá donde hemos conocido las personas en Colombia, de Colombia las hemos conocido en esos lugares, no en Colombia, allá donde nos hemos relacionado con ellos, no aquí. Entonces yo creo que también hay que entender que hay que hay que dejarse llevar del mar, como decía Benito Rojo. Hay que ser ese mar un poco y ese mar también nos trae y nos trae a lugares, nos trae a reconocernos como Colombia, porque la identidad no se reconoce en el lugar donde nacemos. O sea, para uno reconocer del lugar donde nace, nuestra identidad se reconoce siempre en otro lugar. Por eso hay un dicho por ahí muy popular que dice que nadie es profeta en su tierra y no precisamente porque es por los procesos de movilidad, de cómo podemos mirar desde las otras orillas, cómo podemos mirarnos desde afuera. Y el Caribe es un lugar que duele tanto, se atraviesa tanto, que a veces hay que salir y mirarlo desde afuera. Entonces, esa es una condición del Caribe. Creo que ahí es una reflexión muy bonita. Y Gracias. la diáspora es una cosa muy importante. La diáspora ha sido como un espejo en el Caribe muy importante. Y hay que entender, si entendemos eso,
vamos a entender muchas cosas del arte, muchas cosas de lo cultural. De hecho, si uno analiza la producción de los artistas modernos, por decir, del siglo pasado, como dicen, estos artistas que hacían expresionismo, que hacían cubismo, o sea, realmente ellos no estaban, o sea, no estaban, estaban siguiendo el patrón de unos movimientos, porque estos artistas, entre otras cosas, fueron formados en París, en Nueva York, porque antes tenías que pertenecer a como a esta cuestión elitista Antes era elitismo. Sí, y todas estas artistas pertenecían a familias prestantes de los pueblos o de las ciudades. Entonces, estos artistas que hacían cubismo, que hacían todo esto, no lo hacían porque el cubismo era la forma de relacionarse con ese otro mundo que habían conocido, pero de lo que estaban hablando era una cuestión totalmente diferente, distinta. Entonces, todo se marcaba por la relación de la forma. Y la forma era que si aquí había cubistas, expresionistas, que si había futuristas, que si había... Y eso nos quedó un poco ahí dando vueltas. Pero realmente de lo que hablaban estos artistas eran de miles de cosas, de mitologías, de problemas de ahí, de pueblo, de cantidad de cosas que nunca salieron a la luz pública como dentro de su sistema cultural, sino era la forma cuadrada, cúbica, rectangular de lo que se generaba. Y eso era como realmente el problema canónico de los movimientos. Yo creo que esa forma, cuando tomamos esa forma, también hasta los mismos críticos, personas que escribían reconocidas, decían de que aquí habían artistas mediocres, copistas, porque todos hacían era lo mismo que estaban haciendo en Europa y en Norteamérica, y no era así. La forma era la simple forma para relacionarse con ese mundo exterior y con eso que se conocía como arte dentro del arte. Pero de lo que se estaba hablando era una cosa totalmente distinta. Y del que se estaba hablando no era tan visible como necesario, ¿no? Tania, y tiene que mucho que ver con algo que también trató Isabel un poco la vez pasada y que tenía que ver con las categorías, ¿no? Dijo ella, para el objeto de estudio de los artistas en un momento dado se tuvo que crear una categoría para ver esos artistas que se van, están conectados con el territorio todo el tiempo, vienen otra vez al territorio, pero vuelven y se van. Y es lo que tú dices, Haider, de que no son profetas en su tierra, hacen su carrera en otro lado, pero siempre están con esa conexión hacia el territorio y están aquí anclados y sus discursos y todo, digamos, la construcción de la obra está alrededor de las realidades y de la identidad de ese territorio porque se reconocen como parte de ese ecosistema, ¿no? Sí, yo creo que es eso. Por lo menos si yo me enfocaría a ver el proyecto de sumaciones, por poner un ejemplo, ya que Tania está aquí, me pongo a encasillarlo dentro del arte, pues no le encontraría ningún sentido. O sea, para mí sería como una cuestión ahí, o sea, como que, pero si lo encasillo dentro de la condición que tiene el lugar donde se realizó, algo que desborda un poco la misma noción de esa de arte, yo creo que es muy poderoso. Yo lo miro así, en ese sentido comunitario, en ese sentido que cómo atravesó la realidad sexual, geográfica, territorial de estas personas. Comenzó también muchos informes, yo he leído muchos informes que han relacionado el proyecto y eso me parece importante. O sea, como encontrar esos otros canales. Yo asumo el arte como un acto de comunicación. Para mí el arte es un acto radical de comunicación. Y dentro de ese acto de comunicación, los medios, o sea, no son el fin. Para mí, que un proyecto como ese genere muchos canales de comunicación, procesos de relación con muchos otros lugares, para mí es muy poderoso. Yo lo miro así y lo miro desde un contexto cultural netamente. O sea, para poder llegar, los resultados visuales de ese proyecto son otras cosas. Pero si uno analiza todo el proyecto en su complejo, el lugar donde está trabajando, desde la memoria, los problemas que está analizando, son unas cuestiones poderosas es una forma de producción. Pero si me quedo simplemente en lo visual, pues Sí, quizás sí. me pierda mucho en esos proyectos. Y creo que también esa mirada, y creo que los curadores tenemos muchos sesgos, tenemos muchos puntos ciegos, somos muy limitados. O sea, también nadie mira a un curador. Un curador mira una cosa muy específica. Es una persona muy
tiene tampoco esa capacidad de cobertura de lo intelectual ni lo de cultural. Un curador Igual, Haider, no todos los proyectos son para todos los espacios, eso también debemos entenderlo, ¿no? De pronto un proyecto, sí, no cabe en un lugar, pero de pronto cabe en el otro. Entonces, no por eso tampoco debemos, y volvemos a lo mismo de la confianza del artista, o sea, que si te cierra una puerta un curador para cierto espacio, hombre, ese proyecto cabe en otro lado. Entonces, claro, eso es una cosa los curadores no tienen la última palabra de nada, o sea, los curadores emiten conceptos de lo que ellos creen que conocen y muchas veces también están perdidos buscando cosas, o sea, tampoco alguien debe de radicalizarse porque si alguien le dijo que le gustaba eso es, le gustó a él y si no le gustó a ese le gustará a otro así y si es. ahí no es, por eso es importante definir esas rutas, esos caminos que nos llevan a nuestro nicho, al nicho más efectivo con el que mi trabajo se puede relacionar, donde puede encontrar esa respuesta, esa acogida. Eso es importante definirlo, porque si no vas a estar todo el tiempo desgastándote, De acuerdo. yendo hacia lugares que no son. Y vas a creer que es que te están rechazando, que es que, pero no eres ahí. Entonces hay lugares donde con un solo gesto estás ahí adentro, o De sea, ya acuerdo. estás bailando, ya estás tomando, ya estás, o sea, entonces es para el artista, dentro del trabajo del artista que está, más allá de su talento, también está hacer estas rutas, definir estos nichos, estos lugares, estas formas de producción, de relación, o sea, todo esto, la artista está pensando hoy en ese mapa que ya no solo es la producción, la producción ya es una cosa que hace parte de todo eso, pero el relacionamiento, de tener los contactos de las personas que están moviendo culturalmente, de hacer su base de datos para distribuir información o sea, hay una cantidad de cosas de hacer en un artista. Es más, el taller ya ni siquiera es una cuestión para producir. El taller se convirtió en un espacio social de unas magnitudes increíbles. Que en esa amplitud hay que entender un poco el artista y el arte. Creo Bueno, que me interesa mucho, desde Caníbal nos interesa mucho eso. ¿cómo Una, vamos, Edwin? una última pregunta, Tania, ya para Para ir cerrar. cerrando esta conversación tan interesante el día de hoy, y es cómo se ve el espacio público en esas plataformas para la circulación del arte en el Caribe. Bueno, yo creo que el espacio público no es algo que lo pueda definir nadie, el espacio público está ahí. O sea, el espacio público por eso es público. Yo creo que nadie, ninguna plataforma puede definir lo público, o sea, nadie le puede dar como la categoría a lo público. El artista, de acuerdo a sus necesidades y a sus niveles a su naturaleza, pues puede hacer uso de lo público sin que ninguna plataforma o ningún espacio lo suscriba. O sea, yo no tengo que abrir una convocatoria de lo público para que se pueda asumir lo público. Lo público es esa otra posibilidad que está ahí, que tiene unos riesgos grandes, que tiene unas capacidades, que tiene todas unas implicaciones que hay que leerlas como en esa complejidad, pero lo público, yo creo que hay un error con lo público, que se intenta entender la, la necesidad o el impacto o como la emergencia de lo público desde la convocatoria a lo público. Lo público Yo, está ahí, cada yo quien creo, lo asume. creo entender algo, no sé, de alguna, de otra manera lo que dice Edwin, la pregunta, y es, tal vez la pregunta sea así, de pronto sé quién la escribió por allí. Es como el espacio público, o sea, de qué forma se convierte también en un escenario expositivo, cómo conecta con otros públicos, valga la redundancia, con otra gente. Lo es que por excelencia lo es. Tiene unas implicaciones. El artista debe ser muy, cuando se sumerge en lo público, debe ser muy quirúrgico, porque lo público tiene un grado de canibalismo increíble. Lo que pasa ahí es una cosa de efímera, casi que se da en cada minuto y tiene unas implicaciones espaciales, de intervenciones de personas, hace parte de la condición urbana y cultural de un lugar, o sea, tiene una cantidad de cosas que el artista debe ser muy quirúrgico ahí y es una gran posibilidad hoy, pero que si no se sabe cómo elaborar, no se sabe usar, pues termina siendo consumido. Lo público es un gran tiburón que come. O sea, y quien no sabe moverse en lo público
Por eso lo público no debe ser una condición como de banal, o sea, implica muchas cosas trabajar en lo público. Yo creo que uno de los escenarios más riesgosos es lo público, pero también es el más bondadoso también, y en ese nivel de relación de lo que el artista hace. Yo creo que siempre es una posibilidad lo público, y no solo para producir arte, sino para entender la ciudad, para relacionarse con ella, porque también hay otros niveles de socialización o difusión del arte en el que lo público debe estar siempre inmerso. O sea, la forma de comunicación, de comunicar los proyectos, creo que la artista siempre debe tener a la mano o dentro de su posibilidad de lo público. Que ahí hay un nivel de comunicación tanto en la preproducción, en la producción y en la postproducción de lo que hace. De acuerdo. Bueno, Haider, gracias de verdad por compartir con nosotros esta noche. Desafortunadamente, pues no pudo estar Cristo, que sé que también desde la experiencia del MUSAC nos hubiese aportado mucho porque también ha sido un proceso de varios años y que se ha mantenido en el tiempo, ¿no? No, el Entonces, MUSA es un proyecto increíble, el MUSA es un proyecto, la verdad, un proyecto caníbal. Y tú sabes que lo queremos mucho, lo admiramos mucho y siempre estamos dispuestos a apoyarlo, pero consideramos que es un proyecto caníbal. Así como muchos otros que estamos haciendo esa investigación, queremos tener la posibilidad en algún momento de publicarla, pero nos gusta todo lo que tenemos un poder increíble en este Caribe caníbal, lo tenemos todo, la verdad, tenemos todo, yo no sé, yo me siento muy tranquilo, me siento, no me siento desgastado, me siento cansado, creo que nunca me voy a cansar porque todos los días me levanto más feliz, no sé, me da hasta miedo, que todos los días me levanto hasta riéndome, feliz, yo digo, o sea, esta pandemia, si no es por toda la gente que ha sufrido, que ha perdido seres queridos, hombre, cosas, la verdad yo diría que hay un nivel de felicidad, personalmente, ¿no? En el trabajo y en lo que hacemos, porque creo que hemos entendido muchas cosas, entender todo este sistema cultural, estudiarlo, así nos ha ahorrado mucho desgaste. bueno, de verdad, muchas gracias, Haider. Quiero también darle las gracias a Edwin y al Banco de la República, que siempre pues, ha estado abierto a apoyarnos a los artistas, ¿no? En cuanto a escenarios de formación en artes visuales, que a veces, pues, como tú lo dijiste, a veces pues la institucionalidad se queda un poco ajena o aislada a esto y creo que ha sido un aliado importante, no desde ahora con la escuela. El Banco de la República pues siempre ha estado allí en cabeza de Edwin, que ha sido muy sensible frente a todas las necesidades que hemos tenido los artistas, ¿no? Entonces, de verdad que quiero agradecer al Banco de la República, a Cristo por haber aceptado también esta invitación de acompañarnos en estos 4 conversatorios. Desafortunadamente no pudo estar aquí hoy por problemas pues que tuvo técnicos, pero de verdad que quiero agradecerle porque Cristo también ha sido una persona que ha estado muy unida a todo el desarrollo de los procesos en Sucre de muchos años, ha visto cómo ha evolucionado todo lo que ha pasado, entonces pues creímos que él era la persona adecuada para conducir estos conversatorios. Pero bueno, Dios nos pone en el lugar o la vida donde debemos estar y aquí estamos. Aquí me tocó a mí estar con Haider, entonces de verdad, Haider, muchas gracias. Yo complacido, la verdad les agradezco mucho, me hayan invitado a Edwin, a Tania, a Ana que está por allá escondidita que no la vemos, a Cristo también que está por allá escuchando. Les agradezco mucho, me hayan invitado, yo complacido, siempre pueden contar con Caníbal, conmigo para lo que deseen. La verdad, a veces, yo sé que a veces dicen que no soy tan accesible. Sí, soy 100% accesible. Donde haya un pescado, ahí estoy yo. O sea, no, hombre, yo no sé, yo estoy aquí para lo que me necesiten siempre, ¿vale? Bueno, gracias, Haider. No, Haider, Bueno, pues ya sabemos cómo Cincelejo apenas pase todo esto. Tania, toca encargarlo allá de la Mujana, bien, sí. para que quede muy bien rapidito. Muchas gracias, Tania, de verdad, por colaborarnos en esta moderación del día de hoy. Haider, por compartirnos toda esta experiencia, todas estas reflexiones interesantísimas. Creo que nos vamos con más aprendizajes de esta segunda
sesión de este seminario Reflexiones sobre el arte en el Caribe colombiano. Y de verdad que mil gracias por haber aceptado todos ustedes los que nos acompañan en este momento a través del Facebook Live y quienes nos acompañan en la plataforma Webes, esta invitación del Banco de la República, de la Escuela de Bellas Artes y Humanidades de Sucre y del MUSAC. Cristo, también muchas gracias. Espero que podamos solucionar las cosas para que el viernes estés acompañándonos y puedas tener esa conversación maravillosa que seguramente va a ser con Néstor Martínez y finalmente el martes la última sesión con Eduardo Vides. Muchas gracias y muy buenas noches. También Bueno, muchas hasta gracias. luego. Gracias, gracias. A todos los que nos quieran seguir en Instagram como plataforma